Y podemos cerrar este tema del plan Michoacán para que dejemos sobre la mesa también este tema de la revocación de mandato, Rubén, que está pues muy caliente, ¿no? A ver, Emilio. Mira, yo honestamente creo que Morena es un aparato de prostitución de derechos. ¿Y por qué lo digo? Porque la revocatoria del mandato... A ver, pero cerramos Michoacán. Cierro Michoacán. Bueno, pero insisto, es un aparato de prostitución de derechos. En el caso de Michoacán, honestamente lo que estamos viendo es un gobierno que no tiene una política pública integral de seguridad. Infelizmente, lo que está haciendo es darle la razón a Calderón. Con la militarización, con un debilitamiento de las policías estatales y municipales y con un proyecto que no ha sido construido con los actores de Michoacán. Si quieren poner solución en Michoacán, tienen que construirlo con los actores, por lo menos. Escuchen a los limoneros, a los aguacateros. Y en privado, ¿no? De privado, uno por uno. Por lo menos. O sea, sí creo que cualquier estrategia de seguridad pasa con el territorio, pasa con la gente que vive ahí, que sufre las extorsiones, los secuestros, las desapariciones. Y eso no está pasando. Entonces me parece que, infelizmente, este programa, así dicho, no va a resolver nada, va a ser sencillamente una foto más. Oye, Rubén, ahora que me des tu conclusión de Michoacán, está circulando un video donde apareces tú con Carlos Manzo. ¿Nos puedes dar contexto de ese video? Y se escucha que tú le dices, cuídate, lo más importante es que te arrope el gobierno federal, etcétera. Sí, coincidimos en una entrevista, yo iba saliendo, yo le iba llegando, y bueno, eran los momentos en los cuales él irrumpió, vaya. Era una entrevista en Atypical. En Atypical, en la opinión por pública. eso salen todos ahí, no estaban conspirando. Sí, no, fue una entrevista que... No es una campaña, como dice. Yo iba estaba saliendo... Larraqui de Constanzo, te estamos viendo ahí en la pantalla, Rubén y alguien más, no me acuerdo, y Manzo. Y debe de ser un martes, porque esos martes es cuando me entrevistan a mí, y él llegó a grabar un programa que tengo entendido que salió después, y alguien nos filmó de uno de los equipos, y ayer se empezó a circular en Michoacán. Y pues le dije mi experiencia, es cuídate porque el crimen no tiene palabra, porque es falso eso de que si no me meto, si me meto, no. Ellos van a ser siempre irracionales y suprimir a las personas, van a matar a las personas. Y también ahí apunté, la verdadera respuesta sale cuando los gobernadores asumen la responsabilidad, porque tienen más fuerza que un municipio, pero no están tan lejos como el gobierno federal. El gran fracaso en el caso de Michoacán o de Guerrero es que los gobernadores no participan. Y para cerrar este tema, yo creo que es importante que sepamos pronto quién fue el autor responsable, el intelectual me refiero, sí, de la muerte de Carlos Manzo. Y cuál fue el móvil. ¿Era porque estaba combatiendo al crimen? ¿Era porque querían enturbiar la situación política? ¿Era porque estaba creciendo como político? ¿No? ¿Era porque hizo alguna cosa que para pues sí, que molestaba? Que molestó. Ajá. ¿Por qué se hizo? ¿Y a quién? ¿Qué molestaba a quién? Y cuidar a los actores políticos de esa región, todo el país, ¿no? Pero de esa región, porque otro crimen sería el acabose. En Morena se ha combatido la impunidad, y en este caso no va a haber impunidad. La respuesta a la pregunta que yo hice aquí al terminar la mesa de la semana pasada fue ¿quién se beneficia con la muerte de él? En torno a eso vamos a ver alguna que respuesta? no va a haber impunidad. Pues yo creo que el público lo va a comenzar a ver quiénes se han beneficiado o quiénes han intentado beneficiarse con la muerte de él. Yo eso lo dejaría al público, es muy pronto para saberlo, pero ya se empieza a ver quiénes pretenden beneficiarse con eso. Ahora, los gobiernos anteriores, Azucena, fueron los que provocaron la crisis de seguridad en Michoacán. Eso no fue por generación espontánea cuando llegó el presidente Andrés Manuel. Los vínculos del gobierno federal a través de García Luna, por ejemplo, en donde el presidente era de Michoacán y tenía a su secretario de seguridad involucrado sirviéndole al narcotráfico, por supuesto que generó estas condiciones que ahora Morena ha comenzado desde el gobierno del presidente Andrés Manuel a atacar. No atacar con más violencia, porque nosotros creemos que la violencia genera más violencia. Y sin embargo, ha habido mayores detenciones a generadores de violencia, como este plan de Michoacán. ¿Qué va a generar esto en las próximas semanas? Lo vamos a comenzar a ver resultados, como se ha visto en todo el país, para pacificarlo, en la detención de generadores de violencia, afectando las finanzas del crimen organizado, destruyendo sus laboratorios y sellando Michoacán, que ese es
una estrategia regional que va a implementarse en este plan, muy importante porque hay que evitar también la fuga de ellos. Se va a pacificar Michoacán. ¿Cómo entró Genaro García Luna aquí, perdón? Pues la condición de inseguridad fue provocada en medida por lo que se abandonó. O sea, ¿cómo puedes decir que se combatía? Déjame hacerte una nota, Israel. Había antes libre tránsito para el narcotráfico cuando gobernaba, por ejemplo, el PAN. Eso es real. Si tú tenías a tu secretario de Seguridad involucrado, ¿cómo ibas a combatirlo? No puedes. ¿Cómo podías atender esa situación? Disociar a Omar García Harfuch de García Luna. En Michoacán, en eso que tanto te criticas, estaba tu secretario de Seguridad. Entonces, ten cuidado con las afirmaciones que haces porque estás escupiendo para arriba. O sea, no puedes seguir utilizando este argumento porque la pregunta es que ¿cuándo se van a hacer cargo de que son gobierno? El gobierno se está haciendo cargo. Tienen 7 años gobernando, por el amor de Dios. Asuman una responsabilidad. La administración de López Obrador, deja de decir choros. Los números, es el sexenio con más homicidios en la historia de este país. Es el sexenio con más personas desaparecidas en la historia de este país. Asuman, son gobierno. Se hicieron elegir para cambiar eso. Dejen de presumir la mediocridad como mérito, por favor. Es el único sexenio, el del presidente Andrés Manuel, en donde los homicidios comenzaron a... No, hombre, por el amor de Dios. Es el mayor número de homicidios de la historia, Israel. Por favor, hombre. Claudia. Y en Michoacán no hubo un repunte. Un repunte de la violencia, por el amor de Dios. Pero es el único sexenio en donde ha habido una disminución real de los homicidios. Pero además de donde se sale la federación, regresa la violencia. Este fin de semana ya se volvió a incrementar en Sinaloa. Porque no tienen un plan integral y porque la verdad... los gobernadores le juegan la contraria, hombre, al gobierno federal, cualquiera se puede dar cuenta. Y hablando de la revocación, revocación de mandato, hay una propuesta de Morena para que la revocación de mandato de la presidenta se adelante al 2027 y no a las elecciones concurrentes federales. ¿Bueno o mala? 4 observaciones rápidas. La lleva alguien que es una persona cercana a la presidenta, que es el señor Ramírez Acuña, Cuellar, perdón. Entra por la puerta de atrás, porque salió publicada, ahora sabemos, cuando ingresó en una gaceta de esas extraordinarias, porque se circuló el jueves cuando acabamos de terminar a las 8 de la mañana, se metió a los correos pues, esperando que nadie la viera, porque el jueves no estaba publicado en la gaceta de este lunes. Todo ese misterio está ahí. Ahora, lo que marca hoy la Constitución es que sea en el 2028. Bien. Ahora, de ahí van 3 hipótesis. La primera, meter a la presidenta en la boleta para tratar de reforzar el 2027. Es una elección muy compleja porque van todo lo que ya sabemos, más poderes judicial federal y local. Por miedo a perder elecciones 2027, meten a la presidenta como gancho. Para pero además porque todo el equipo de ella va a entrar. Ajá. Pero además ahí hay otra cosa. ¿Cuándo se empieza a trabajar para que en teoría se solicite la revocación? En el 26, y metes a todos los defensores de la 4T a buscar las firmas. Segunda hipótesis, blindarla, porque qué tal si pierde las intermedias y queda en manos de las huestes mismas de Morena en el 28. Entonces es otra hipótesis que está ahí, porque además pues los gobernadores hacen lo que se les pega a su gana, los de Morena. Y tercera, pues un buen petardazo, ¿no? En medio de la bronca que traemos de seguridad, pues traemos a un diputado queriendo cancelar la opinión pública de las iglesias, a otro lo traemos con el tema de la revocación, pues a distraer la atención, ¿no? Entonces, 1, impulsado por Morena para no perder la elección del 2027. 2, impulsado por la presidenta para blindarse y no estar en riesgo en el 2028. Aquí vamos todos. ¿Y 3 petardas? ¿Qué opinas? Mira, yo insisto, la verdad, cuando digo que Morena prostituye derechos, es porque la revocatoria de mandato es un derecho a la gente que lo quiera ejercer cuando quiera, como quiera. Es una condición de reclamar al gobierno. En México ha sido utilizado como una prerrogativa del gobernante. Aquí, por favor. Y la prerrogativa del gobernante está con una condición donde es Morena y el gobierno que dice, y el presidente lo dijo en su momento, López Obrador, no como el derecho a la gente. Es un aparato político de gobierno trabajando. Ahora lo repiten.
Lo que pasó anteriormente es que violaron la Constitución para hacer campaña de manera ilegal. Y los senadores de Morena pegaban letreros. Y sí, violó la ley y ¿qué me importa? Y se fueron al tribunal y no les importaba porque lo que hacían sistemáticamente era violar la regla de que el gobierno no se metía a las elecciones. Otra vez van a reeditar esa condición donde el gobierno se mete de manera impúdica y asquerosa hasta dentro de la urna. Y también es una condición donde no hay un fenómeno de gente organizada, sino que es un proceso de un partido-estado que se quiere atascar de todo. La única constante de la oposición es la incongruencia. Un día te dicen una cosa y al otro te dicen otra. Eso yo lo dije desde cuando la ley. Cuando se propuso la revocación, decían, no, va a costar, ¿por qué vamos a ir? ¿Cuánto le va a costar al INE? ¿Cuánto le va a costar al país hacer una elección? Y armaron todo un escándalo en el momento que el presidente Andrés Manuel presentó esto. No, que se junte. ¿Qué pasó con la reforma al Poder Judicial? Lo mismo. ¿Por qué la van a hacer en el 2025? No, que se haga hasta el 2027. ¿Cuánto nos va a costar? Y ahora que se les dice, ok, a ver, primero, es cierto que dicen que el gobierno está afectado y que la gente, que el pueblo está en contra del gobierno, pues demuéstrenlo en las elecciones. Y ese día, porque también ¿qué pasó cuando salieron a votar o salimos a votar para decir que continuara el presidente Andrés Manuel? Dijeron, miren qué participación tan baja, nadie salió a votar, pues entonces ahora lo que se va a hacer es, ok, vamos todos a las urnas, votemos todo, sin generar mayores costos para el año 2028, juntémoslo todo en el 2027 y que sea una respuesta. El problema es que, como digo, la constante de la oposición es la incongruencia. En eso sí se las debo de conceder. Ahí sí han sido constantes desde el 2018 para acá. Muy incongruentes. Regresamos con la conclusión.